para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta ahí, que el Señor nos ayude y nos bendiga su palabra. Bueno, habíamos dicho, ¿verdad?, la semana pasada, o el lunes más bien, que Pedro escribe a un grupo de hermanos que acá los llama los expatriados de la dispersión, personas que por su fe, por su creencia en el Señor Jesús, estaban pagando el costo. Nosotros estamos muy lejos en este momento de pagar un costo por nuestra fe. A lo más son problemas que podemos tener y muchas veces creados por nosotros mismos. Pero estos hermanos, como lo dijimos también en su momento, vivían, ¿verdad?, en un periodo donde el emperador romano Nerón, un maniático que encontró en los creyentes, en los cristianos de ese tiempo, un chivo expiatorio y los exculpó del incendio que él mismo provocó en Roma. Los creyentes sufrieron una gran persecución. La historia así lo describe, ¿verdad? Cómo murieron en el circo romano, cómo él los utilizó en su propio jardín para iluminar su jardín, quemándolos vivos, torturándolos. Este es el ambiente en que Pedro escribe su carta. Y veíamos que era notorio que Pedro nunca excusó a Dios como diciendo, Dios no es el culpable de esto, ustedes no tienen que pensar. No, nunca él disculpó a Dios por lo que le pasaba a los creyentes. Él entendía que era parte de la prueba que Dios estaba sometiendo a los creyentes en ese tiempo. Tampoco él sintió pena por los hermanos, nunca sintió lástima, no dijo, yo los entiendo, pobrecitos, no. Pedro lo que está haciendo es animarlos a que miren hacia arriba para que ellos sigan confiando en el Señor en esta prueba tan grande que ellos estaban sufriendo. Eran los parias de la sociedad. Cuando dice que eran expatriados, significa extranjeros residentes en otro lugar. Se les confiscaban los bienes, perdían sus trabajos, sus empleos, porque no adoraban al emperador ni a sus dioses. Y en ese contexto entonces él escribe esta carta. Pero los que saben dicen que en realidad Pedro empieza no diciendo a los expatriados, sino a los elegidos. O sea, Pedro de partida le está diciendo, miren hacia arriba, ustedes están sufriendo, ustedes están en un lugar que no les corresponde, están en otra patria, pero ustedes son los elegidos de Dios. Y estos elegidos de Dios estaban sufriendo, estaban padeciendo cosas realmente extraordinarias y muy fuertes. Pero él les dice esto, elegidos, en el verso 2, según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, aquí tenemos nosotros a la Trinidad, tenemos al Trino Dios, tenemos a Dios Padre, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Jesús como el Hijo. Los tres intervienen en la salvación del pecador. Y aquí habla de la elección. La elección es un tema, ¿verdad?, difícil, pero está en la palabra de Dios. Y dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué significa eso? Según un anticipado conocimiento de Dios. Muchos piensan que Dios miró a través del túnel del tiempo y que Él sabía quiénes iban a creer en Él sabía quiénes se iban a repetir y en base a eso los escogió. Yo creo que en realidad no es así, porque si no, la salvación sería en base a lo que Dios vio que nosotros íbamos a hacer. Y la salvación no recae en nosotros, recae en Dios. Ahora, eso es algo que Dios hizo, pero dice que, y lo vamos a tratar de explicar con la ayuda del Señor, dice que tuvimos que ser santificados por el Espíritu.
La santificación es un proceso que muchos dicen es posterior a la conversión, pero en realidad aquí es antes de la conversión. Santificados significa separados. Y para que nosotros pudiésemos creer en el Señor, Dios nos fue separando desde antes. Y cada uno como creyente puede pensar que Dios evitó muchas veces que uno muriera, por ejemplo. En algún caso nos hizo poner en contacto con personas que conocían al Señor. En fin, Dios fue preparando de antemano, ¿verdad?, el camino para que nosotros nos pudiéramos convertir a Él. Yo pienso que aquí se refiere a la santificación inicial cuando uno se va a convertir al Señor. Si bien es cierto, después hay un proceso de santificación que dura toda la vida, en que el Señor nos va apartando para ser semejantes a Él, pero aquí tiene que ver, pienso yo, con eso que Dios nos fue apartando en una acción santificadora para que nosotros pudiésemos, dice aquí, obedecer, para obedecer. Nunca habríamos obedecido el Evangelio si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Nadie existe como un ser tan inteligente, ¿verdad?, que por sí mismo pudiera comprender el Evangelio. Y yo quisiera hacer un énfasis aquí respecto a que cuando uno se convierte al Señor es un acto de obediencia. Por lo tanto, por eso la incredulidad es el peor pecado, porque la incredulidad no es un acto del intelecto, no es algo que una persona diga no comprendo o no entiendo, sino es un acto de la voluntad. Y la palabra de Dios así lo dice. La Biblia hace énfasis en el Evangelio de Juan que uno tiene que creer en el Señor, pero ahí el creer siempre es obedecer. Yo leía que la palabra obedecer aquí, y en muchas partes, no sé si en todas las partes del Nuevo Testamento, donde habla de obedecer, significa una persona que escucha, esa es la palabra en el original, una que se pone debajo para escuchar como un subordinado para obedecer al superior. Aquí tenemos, por ejemplo, un concepto a lo mejor militar, de aquel que está, ¿no es cierto?, bajo un capitán, un general, él recibe una orden, la escucha y la obedece. Esa es la idea en la Biblia cuando una persona cree, es decir, escucha atentamente la voz del Señor y obedece. Eso es creer. De ahí que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la palabra es, pero el que desobedece al Hijo. Es decir, cuando una persona no cree, lisa y llanamente, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo. Por eso la incredulidad es tremenda. Ahora, dice que nosotros, elegidos por Dios, fuimos santificados por el Espíritu Santo, ayudados en esta obra de apartamiento, para que nosotros pudiéramos obedecer al Señor, pudiéramos obedecer. Aquí en el capítulo 1 de Pedro, en el verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nosotros, cuando creímos, tuvimos que obedecer. Ahora, yo sé que hay muchas personas, ¿verdad?, que en un modo de justificación dicen, bueno, yo no creo porque no he sido elegido por Dios. Pero en realidad la persona no ha creído, no ha obedecido. En la mayoría o casi todas las personas, en la gran mayoría, por no decir todas las personas con las cuales yo he conversado y le he preguntado por qué no han creído, no se han convertido al Señor, ninguna dice, sabe que Dios no me eligió. Simplemente no se atreven o no quieren decir, sabes que no me quiero convertir. Porque en el fondo es eso. La persona no se convierte porque no puede, se convierte porque no quiere. Quisiera leer también unos pasajes donde habla de esta obediencia en Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Voy a buscarlos. Capítulo 5, verso 32. Dice, y nosotros somos testigos suyos
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. A los que le obedecen. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, verso 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Por lo tanto, cuando uno creyó, obedeció la palabra del Señor. Luego, el tercer punto que dice ahí es que nosotros obedecimos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, esta es una expresión, ¿verdad?, que es difícil a lo mejor para nosotros entender, ¿ya? Esto es simbólico, no es figurativo. En muchas denominaciones se le hace mucho énfasis a la sangre de Cristo, ¿verdad? Y se habla así como, no sé, que la sangre de Cristo nos proteja, como que si tuviera algo mágico. Pero aquí, en realidad, tiene que ver con la obra de Cristo a nuestro favor, con la aplicación personal de la obra de Cristo a nuestro favor, con su sangre derramada. Entonces tenemos la elección, la santificación y la redención en la sangre de Cristo. Nosotros tenemos redención por su sangre. Es el precio que el Señor pagó por perdonar nuestros pecados. Aquí en Hebreos, un poquito más atrás, por ejemplo, en el capítulo 12, en el verso 24, Hebreos 12 a 24, dice que nosotros nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Ya? También en el capítulo 9 de Hebreos, en el verso 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, esto es simbólico. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay varias expresiones donde se roció sangre. En el Éxodo capítulo 24, cuando el pueblo de Israel le dijo al Señor, todo lo que Jehová diga haremos, dice que Moisés roció al pueblo con sangre. Era la ratificación de un pacto. Cuando se purificaba un leproso, se rociaba sangre sobre el leproso. O sea, también habla de purificación. Cuando los sacerdotes eran consagrados a Dios, se les rociaba sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano y el pulgar del pie derecho. Quedaban como consagrados a Dios. O sea, tenía bastantes usos la palabra rociar. Aquí tiene que ver, no que se nos rocíe sangre a nosotros en este momento. La sangre de Cristo fue vertida hace 2000 y tantos años atrás, pero ese poder, esa virtud de la sangre derramada de Cristo se aplica a nuestras vidas cuando nosotros nos convertimos al Señor. Y aquí hay, hermano, un tremendo privilegio para nosotros. Nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Y esto significa que fue soberanamente elegido por Él. Dios no actúa como actuamos nosotros. A veces yo lo he dicho, y no sé si ustedes lo han dicho, me vi obligado a hacer esto. No tenía otra opción. Dios nunca va a decir así. Nunca puede decir, yo me veo obligado a. Su decisión es soberana y es libre. Por eso la salvación es por gracia. Ninguno de nosotros merecía absolutamente nada. Y Dios, entonces, a través de su Santo Espíritu, nos fue apartando, nos fue llevando y guiando hasta el arrepentimiento, hasta que nosotros pudiéramos obedecer al Señor. Y en obediencia a su palabra, la sangre de Cristo es aplicada a nosotros y somos perdonados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, estos hermanos, y aquí está la idea, estos hermanos que sufrían, estos hermanos que miraban un panorama tan frío, tan desalentador, Pedro les dice, hermanos, miren, ustedes son elegidos de Dios, elegidos en la eternidad pasada, pero en el tiempo presente, ustedes obedecieron la palabra del Señor y ustedes son comprados por la sangre de Cristo. Anímense, porque son extranjeros, ustedes no pertenecen a este mundo.
su mundo y su ciudadanía, su residencia eterna está en los cielos. Nosotros a veces nos olvidamos, ¿verdad?, de esa gran verdad de que somos extranjeros y peregrinos. Y empezamos a acumular a lo mejor tesoros en la tierra, que como dijo el Señor, el orín y la polilla corrompen. No nos llevaremos absolutamente nada. Entonces nuestra prioridad está en las cosas eternas. Ahora, a estas personas, el Señor les dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí está la bendición. No restadas, no quitadas ni divididas, multiplicadas. Y en el verso 3, donde podríamos dejar como introducción para otra clase, él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él proclama una alabanza. En el capítulo 3 también de 2 Corintios, empieza muy parecido, en el capítulo 1, verso 3, 2 Corintios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En Efesios capítulo 1, el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, al ver estas grandes bendiciones, Pablo en las cartas a Efesios y a los Colosenses, y aquí Pedro prorrumpe en una alabanza. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que meditar, evaluar y apreciar son las bendiciones de Dios. Si miramos a nuestro alrededor, a lo mejor hay muchos motivos para desalentarse, pero si miramos las bendiciones que tenemos en el Señor, ¿acaso no podemos decir igual, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Y dice que según su grande misericordia. La Biblia habla de la grande misericordia de Dios, el gran amor de Dios. ¿Y qué hizo en su grande misericordia? Nos hizo renacer. ¿Y qué piensan ustedes? Yo sé que no me pueden hablar, pero cuando dice renacer, significa nuevo nacimiento. Él, por su misericordia, nos hizo nacer de nuevo. Nacer de nuevo es convertirse al Señor. Nacer de nuevo, ¿verdad? No es tener una religión. Nacer de nuevo no es cambiarse de religión. Nacer de nuevo es convertirse. Y en algún momento, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos alguna vez ahí en Juan capítulo 3, cuando el Señor le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, le está diciendo, te es necesario nacer de arriba. Esa es la palabra, un nacimiento de arriba. Todos nosotros hemos nacido por un nacimiento humano, terrenal, acá, y hemos entrado a una familia. Pero cuando uno nace de nuevo, cuando uno se convierte al Señor, cuando nace de arriba, uno entra a la familia de Dios. Yo puedo estar en una religión y no tener nunca el nuevo nacimiento. Puedo estar intelectualmente comprendiendo muchas cosas y nunca haber nacido de nuevo. Pero miren acá, hermanos, ¿para qué nos hizo renacer Dios? ¿Para qué nos hizo dar, por qué nos dio una nueva vida? Para una esperanza viva. ¿Quiénes tienen esperanza viva? Los que han nacido de nuevo. ¿Quiénes son los que tenemos una esperanza real? Los creyentes. Lo que las personas tienen en el mundo son puras ilusiones. ¿Saben cuál es la esperanza del mundo? Esa que dice, espero que me vaya bien, espero que me atiendan, espero encontrar trabajo, espero que me resulte, espero. Pero la Biblia, cuando habla de esperanza, habla de convicción, habla de realidad, una esperanza viva. ¿Y por qué es viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué nos da la seguridad de que todo lo que el Señor nos ha prometido se va a cumplir? El hecho que el Señor haya resucitado de entre los muertos. Y por eso es viva. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, habla de la resurrección. Es el capítulo de la resurrección. Y dice que supongamos no existiera la resurrección. Entonces dice en el capítulo 15,
en el verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos ninguna esperanza. Nuestra predicación sería vana, nuestra fe sería vana. Verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron o los que murieron confiando en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en un Cristo que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces, ¿por qué tenemos una esperanza viva? Porque el Señor resucitó. Y como Él resucitó, Él es el cumplidor de todas las esperanzas que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué se llama esperanza? Simplemente porque todavía es algo futuro. Porque la Biblia dice, lo que vemos, ¿a qué esperarlo? Pero lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Es esperanza porque todavía no disfrutamos plenamente de lo que el Señor nos ha prometido. Tenemos vida eterna, tenemos la salvación, pero nos esperan cosas mejores. Entonces, volviendo a Primera de Pedro, hemos sido renacidos para, escuché una vez a un predicador que dijo esto y me gustó mucho y se los comento a ustedes porque es útil. Cada vez que la Biblia diga para, detente. ¿Para qué nos hizo nacer de nuevo? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué más hemos nacido de nuevo? ¿Para qué más el Señor nos dio vida eterna? Porque nos dio una herencia triple con características triples. Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y cuarta característica, reservada en los cielos para nosotros. ¿Dónde está esta herencia? En los cielos. A veces los papás, nuestros padres dijeron, mire, la única herencia que le puedo dejar a mis hijos, la mejor herencia, es la educación. Pero si va acompañada de una casa, si va acompañada de algo más, es mucho mejor, ¿no es cierto? Pero nosotros no tenemos una herencia acá, tenemos una herencia en los cielos. Las herencias aquí se pueden perder. Hay gente que le ha robado herencias y ha engañado a otros, ha hecho firmar, en fin. Pero mire lo que dice acá, nosotros tenemos una herencia reservada. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Quiénes? Los que hemos nacido de nuevo. Entonces, Pedro, ¿qué está diciendo? Hermanos, ustedes están sufriendo. Ustedes han perdido sus bienes, se los han confiscado. Ustedes han tenido que huir, han perdido sus empleos. Pero anímense, ustedes tienen una herencia en los cielos. Ustedes tienen una herencia que nada se las puede quitar. Y yo quisiera dejarles como tarea que ustedes busquen el significado de la palabra incorruptible, aunque uno la podría ya pensar, incontaminada, pero más que esa, inmarcesible. ¿Qué querrá decir que nuestra herencia sea inmarcesible y que está reservada en los cielos para nosotros? Ahora uno dice, sí, pero estamos en los cielos, yo estoy acá en la tierra. Y miren la promesa del Señor en el verso 5. Que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. O sea, Dios nos tiene reservada una herencia en los cielos. Sí, pero yo estoy en la tierra, ¿y qué va a pasar conmigo? Bueno, tú también, dice el Señor, así como yo tengo una herencia guardada en los cielos, te estoy reservando, te estoy protegiendo, te estoy guardando a ti para que disfrutes esa herencia. Así que, hermanos, tenemos que animarnos, pese a toda esta contingencia, pese a todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor, frente a toda esta pandemia, ¿verdad?
Y que la esperanza, ¿cuál es? Que encuentren una vacuna, que se encuentre un antídoto, que esto se supere. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que el Señor actúe, que el Señor sea el que haga su obra, pero tenemos una esperanza que va más allá de lo material, una esperanza que se extiende hasta la eternidad. ¿Y quién es nuestra esperanza? En el fondo, es Cristo. Él es nuestra esperanza. Cuando estudiemos, si el Señor lo permite, y yo pienso que el Señor nos va a permitir eso, cuando estudiamos 1 Timoteo, que fue lo que dijimos que íbamos a estudiar en tiempos normales, lo hemos pensado, él le dice, que nosotros, ¿verdad? Tenemos a Cristo como nuestra esperanza. En el capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. No es algo, es alguien. Esta es la diferencia. En la Biblia siempre es alguien, no algo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. No es algo, es alguien. Algunos completan esa frase, para mí el vivir es mi familia, son mis hijos, es mi trabajo, es esto, esas son nuestras prioridades. Pero Pablo dijo, para mí el vivir no es algo, es alguien. Para mí el vivir es una persona, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, obviamente, ganancia. Ahora, para una persona inconversa, la muerte es la pérdida más grande, no es ganancia. Solo para el creyente es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, yo deseo partir, y la palabra partir es morir, yo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Leí una versión que me gustó mucho, dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, lo cual es lejos lo mejor. Lejos lo mejor. Hermano, lo mejor que le puede pasar a un creyente es morir. No es exagerado lo que estoy diciendo. Para algunos dicen, no, yo no quiero morir. Lo mejor que nos puede pasar es morir. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Ahora, no es que anhelemos morir, ¿verdad? Que estemos así como esas personas que son obsesionadas por la muerte. No. Pero si tuviéramos que enfrentarla, tenemos que enfrentarla con esta esperanza, que vamos a recibir nuestra herencia. Así que, elegidos, santificados, redimidos y bendecidos. Así que estas son promesas, hermanos, a las cuales debiéramos aferrarnos y esperar solamente en el Señor, en su poder, y confiemos en que seguiremos siendo guardados por su poder, sin exponernos, obviamente, pero también confiando en que más que las normas sanitarias que nosotros podamos practicar, es nuestro Salvador, es su poder el que nos protege. Que el Señor tenga a bien bendecirnos su palabra.